Vamos a ver ahora algunas propiedades del lugar de las raíces y para eso vamos a recordar un poquito sobre los números complejos. Un número complejo en general puede representarse de manera cartesiana como un número real más otro número real multiplicado por la unidad imaginaria, j. El número complejo S. Y puede ser representado en el plano complejo dibujando los ejes real e imaginario. Suponiendo que sigma es positivo, sigma estará por acá, imaginando que omega es positivo y por tanto el complejo S queda representado por ese punto. Bien, el complejo o un número complejo también se puede representar de otras maneras. Otra de ellas es la forma denominada polar, donde en vez de describir el complejo por lo que podrían llamarse sus componentes cartesianas, ¿no? O rectangulares, se lo representa mediante su magnitud y su ángulo. Es decir, entre el origen de este sistema coordenado y el punto definido por el complejo hay una distancia, ¿no? Esa distancia es la magnitud. Y también hay un ángulo, θ, ¿no? Por tanto, ese mismo complejo puede ser descrito como m ángulo θ. ¿Correcto? Debemos recordar que el ángulo que podemos escribir acá no es único, es decir, si acá escribo, o si ese θ es 30 grados, pues más una vuelta completa llego al mismo ángulo de 30 grados, es decir, 30 grados de alguna manera es equivalente a 30 más 360, 390 grados, ¿no? Muy bien, entonces imaginemos ahora una función sencilla de la siguiente manera, que justamente tiene la forma de cada uno de los factores que encontraríamos, valga la redundancia, al factorizar una función de transferencia, ¿no? Imaginemos la siguiente función, f aplicada a un complejo, que simplemente consiste en la operación de sumarle algo, ¿no? S más, vamos a ponerle, o mejor pongámosle con el signo menos, para que sea un poco más sencillo, z. Decimos, f es una función aplicada en un argumento complejo, ¿no? Esta es una función que va de los complejos hacia los complejos. F es una función aplicada en S, que es un complejo, y es igual a S menos otro complejo. Así de sencillo, es una función lineal muy sencilla, ¿no? Nosotros podríamos decir lo siguiente, o podríamos graficar esa función aplicada en algún valor particular de S. Podríamos decir, primero graficamos el punto Z, mejor dicho, el punto que representa el complejo Z, y vamos a imaginar que está por acá. Ese es el punto que representa el complejo Z, que en algún momento de repente puedo decir el punto Z, ¿no? Pero más bien son cosas diferentes, para siendo rigurosos el punto y el número, ¿no? Lo que estamos diciendo es que el complejo Z está representado por ese punto. Muy bien, y ahora grafiquemos acá un complejo S cualquiera, por ejemplo el que está acá.
Esa diferencia gráficamente se visualiza como o se puede representar como un vector que va de z a s, es decir, este vector de acá. Si le llamamos v, ¿no? Ese v es justamente s menos z. Bien, podemos decir nosotros que ese z es justamente el cero de esta función f, ¿no? Porque cuando s es igual a z, justamente esta función se hace cero. Y esa es, digamos, una definición alternativa de lo que es un cero de una función de transferencia, ¿no? Se dice que un cero de una función de transferencia es aquel valor que hace que la función de transferencia se haga cero, ¿no? En este caso, dada esta función de s, el valor que hace que esta función sea cero es justamente cuando s es igual a z, ¿no? Por tanto, z es el cero, ¿no? Es el cero de esta función. Veamos un ejemplo. Imaginemos que z es igual a menos 2 más 3j. Es un complejo. Y la función, por tanto, la función f de s es igual a s menos estoy utilizando estoy confundiendo con la nomenclatura del versor, ¿no? Ahí, j punto. Ahí está. S menos z. Y grafiquemos la aplicación de la función f de s a cierto valor particular. Por ejemplo, digo, aplicar la función f de s cuando s es igual a, pongámosle, 4 más 5j. Eso lo podemos escribir de la siguiente manera: f de s aplicado cuando s, esa es una forma, ¿no? Hay varias formas de escribir esto, cuando s es igual a 4 más 5j. Bien, entonces hagamos una gráfica de esto. Similar a lo que hemos hecho por acá, nuestro z es menos 2 más 3j. Menos 2 más 3j. Aquí estaría nuestro z. Menos 2 más 3j. Y vamos a aplicar la función en s igual 4 más 5j. 4, 5, ahí está, ese sería nuestro punto S. Entonces, la aplicación de la función, ¿no? f de s, definida así como s menos z, en o para el valor de s igual 4 más 5j, según lo que hemos visto acá, es justamente esa aplicación de la función puede visualizarse como el vector que va de z a s, ¿no? Que sería este vector que está acá, que le llamamos v, y que es justamente esta cantidad que está acá, ¿no? F, voy a ponerlo así, más sencillo, s igual 4 más 5j. Bien, si aplicamos o si operamos esto, simplemente tendríamos que reemplazar, ¿no? 4 más 5j, f de s es s menos z,
S es 4 más 5J menos Z y tendríamos que esto es igual a 4 más 2, 6 más 2J. Que es justamente lo que vemos acá, ¿no? Esta base es 6 y esta altura es 2. 6 más 2J. Esto de acá lo podemos extender ya a una función de transferencia cualquiera y podemos decir lo siguiente. Una función de transferencia en su forma factorizada puede ser escrita como la productoria de los factores que están arriba entre la productoria de los factores que están abajo. Es decir, una función de transferencia cualquiera que lo vamos a anotar por la letra G. Puede ser escrita como por arriba la multiplicación de los factores que constituyen el numerador, ¿no? Sería S menos el primer cero por S menos el segundo cero, puntos suspensivos por S menos el mésimo cero. Y por abajo algo similar, pero con los polos. S menos el primer polo el enésimo polo. Como decía, esto puede ser escrito como la división entre la productoria, vamos a ponerlo desde I igual 1 hasta M, de S menos ZI. Algo similar por abajo, desde J igual a 1. No confundirse con este J. J es el índice en este caso, pero le voy a poner otra letra. ¿Correcto? Bien, entonces esto que acabamos de ver puede ser aplicado también a una función de transferencia, no puede ser extendido. Y para eso tenemos que recordar algunas propiedades de la operación con complejos cuando los complejos están expresados en su forma polar. Si yo tengo un complejo Z1 que tiene una magnitud M1 y un ángulo θ1, y tengo otro complejo Z2 con magnitud M2 y ángulo. Este no es el signo, no es el signo menor igual, es un ángulo. Bueno, quizá no lo estoy dibujando de la mejor manera, pero es más o menos algo así, ¿no? θ2. El producto de dos complejos expresados en la forma polar, Z1, Z2, es igual a un complejo cuya magnitud es las magnitudes de estos dos complejos y cuyo ángulo es la suma de los ángulos de esos dos complejos, es decir, M1, M2, ángulo, θ1 más θ2. ¿Sí? Claramente es más fácil multiplicar y dividir complejos cuando están expresados en su forma polar, ¿no? A diferencia de su forma
cartesiana, que ahí sería un poquito más trabajoso, ¿no? Algo similar ocurre en la división de dos complejos Z1 entre Z2. La magnitud es la división de las magnitudes M1 entre M2, y el ángulo es la diferencia de los ángulos, θ1 menos θ2. Una nomenclatura o una simbología usual para relacionar el complejo con su magnitud y con su ángulo es la siguiente. Por ejemplo, ¿no? A partir de esta relación, yo digo que M1 es la magnitud de Z1, y eso se escribe usualmente con dos barras. Dicen la magnitud o módulo de Z1. Con el ángulo también se puede hacer eso. θ1 es igual a una simbología más o menos común, es esa, ¿no? θ1 es igual al ángulo de Z1. ¿Correcto? Entonces, apliquemos esto al caso de una función de transferencia cualquiera. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los factores es un complejo, ¿no? Es decir, este es un complejo, este es un complejo, y así, ¿no? Igual, complejo, complejo, complejo. Entonces, la función de transferencia puede verse como una multiplicación de complejos arriba entre una división de complejos abajo, donde cada uno de esos complejos tiene esta forma, ¿no? Imaginando que los ceros y los polos son conocidos o establecidos, la única variable sería s, ¿no? Por tanto, cada uno de los factores es función de s, es decir, este factor es función de s, este factor es función de s, y obviamente la función de transferencia es función de s. Bien, podemos por tanto nosotros escribir lo siguiente. Podemos decir la magnitud de G es igual a, ya que G es función de S, la magnitud de G también va a ser función de S. Entonces lo correcto tal vez sea, o es, ¿no? Escribirlo así. Lo cual también, según esta simbología, puede ser escrito así. Barras de G de S. Y esto es igual a partir de estas propiedades, ¿no? Ya que el G es la multiplicación de complejos divididos sobre otros complejos multiplicados, ¿no? La magnitud puede ser escrita como magnitud de S menos Z1 por magnitud de S menos Z2 por puntos, así hasta el último, ¿no? Por abajo algo parecido, magnitud de S menos P1 por magnitud de S menos P2 hasta el último elemento, ¿no? S menos P. Bien, esto puede ser escrito de la siguiente manera, como una productoria, ¿no? Algo similar a lo que hemos hecho por acá. Esto es igual a productoria desde i igual 1 hasta m de las magnitudes de S menos ZI, y por abajo de K igual 1 hasta M
de las magnitudes de S menos PI. ¿Correcto? Bien, eso sería para la magnitud de G de S. Recuerden siempre que ya que G es función de S, pues la magnitud también es función de S, ¿no? De acuerdo al valor que tome S, la magnitud será una o será otra. Bien, algo parecido podemos hacer con los ángulos. Diríamos el ángulo, podemos escribirlo así, ¿no? El θ de G, ya que G es función de S, su ángulo también va a ser función de S. O también, si queremos, podemos utilizar este símbolo, ¿no? Ángulo de G de S. Va a ser igual a... En este caso, los ángulos se suman o se restan de acuerdo a si se están multiplicando o dividiendo. Por tanto, sería esto igual a el ángulo del primer complejo, que es S menos Z1, ¿no? El ángulo de G de S, ángulo de este, más ángulo de este, más ángulo de este, así hasta el final, menos ángulo de este, menos ángulo de este, el que está abajo, ¿no? Por tanto, sería ángulo de S menos Z1 más ángulo de S menos Z2 más así para todos los que están arriba, ¿no? Y menos ángulos de todos los elementos o complejos que están abajo. S menos P1 menos ángulo de S menos P2 menos así hasta el último, ¿no? Podemos claramente agrupar esto y escribir lo siguiente, como sumatoria, ¿no? Sumatoria desde I igual 1 hasta M de los ángulos de los factores que están arriba, ¿no? A veces se dice de los ceros simplemente, pero eso no es tan preciso. Sería de los factores que están en el numerador. S menos ZI. Y igual agrupamos todos los que tienen menos y sería por tanto menos sumatoria desde K igual 1 hasta N de los ángulos S menos PK. ¿Correcto? Bien, entonces esta forma de describir la función de transferencia a partir o utilizando su magnitud y su ángulo nos va a servir bastante para poder entender algunas propiedades del lugar de las raíces. Bien, pero antes de hacer eso, veamos un ejemplo. Imaginemos una función de transferencia sencilla. Vamos a poner G de S es igual a S más 1 entre S por S más 2. Y vamos a graficar la aplicación de G de S en algún valor particular de S. Por ejemplo, vamos a graficar G cuando S vale, pongamos, menos 3 más 4J. ¿De acuerdo? Borramos esto.
Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerdan que cada forma, ¿no? Cada factor podía ser representado gráficamente como un vector. Entonces, acá hay tres factores, ¿no? Uno que está arriba y dos que están abajo. Acá es s más 0, ¿no? O s menos 0, como lo quieran ver. Entonces, tenemos tres factores y cada uno de ellos lo vamos a representar como un vector. Entonces, si recuerdan lo que vimos primero, ya lo borré, ese vector iba desde digamos, el 0 del factor, ¿no? Que en este caso, para este factor que está arriba, ¿no? El 0 es menos 1. Entonces iría, para este factor de acá iría desde menos 1 hasta el valor particular de s, que es el de acá. ¿Correcto? Entonces, para cada uno de esos tres factores podemos dibujar un vector. Como toda la función está aplicada en el mismo valor de s, de otra forma no tendría sentido, no está aplicada en cierto valor de s, entonces para cada uno de los factores es el mismo s, que es el que está acá. Entonces todos esos vectores van a apuntar justamente a este valor de s, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir cuáles son los ceros. Vamos a decir los ceros y los polos, ¿no? Vamos a decir, hay un cero nada más, que es menos 1. Hay dos polos, un polo 1 que es 0 y un polo 2 que es menos 2. Bien, grafiquemos este factor s más 1, ¿sí? Acá en el plano complejo, cuando s vale menos 3 más 4j. Entonces, tal como lo hicimos antes, en la parte que ya borré, podemos construir este complejo uniendo dos puntos, ¿no? Es decir, representar el complejo mediante un vector que va de un punto a otro punto, donde el primer punto, en este caso, sería el menos 1, y el segundo punto sería s. Entonces, ubiquemos esos puntos. Vamos a decir que por acá está el menos 1, el menos 2, el menos 3. 1, 2, 3. Diríamos menos 1, ¿no? Ubicamos ese menos 1, está acá. Y recordando la simbología que vimos anteriormente, los ceros los vamos a representar por circulitos y los polos por X. Entonces acá dibujaríamos un circulito, ¿no? Ese circulito es justamente el menos 1, es el 0, ¿no? De este factor. El 0, ahí hay que tener un poco de cuidado. Yo digo el 0 del factor, ¿no? O sea, si yo lo planteo así, digo, si tengo esta función s más 1, yo digo, a esto de acá le llamo un factor, este es un factor, ¿no? Entonces acá veo tres factores, el otro es s más 0, así lo voy a poner, y el otro es s más 2, ¿no? Cada uno de esos factores tiene su 0, es decir, hay un valor que hace que el factor se convierta en 0, ¿no? Por ejemplo, para este factor de acá, su 0, el 0 del factor es menos 1, ¿no? Obviamente es el negativo de lo que está acá, ¿no? En este ejemplo, esos polos y ceros son reales, pero obviamente esto aplica así sean complejos, ¿correcto? Eso es la deducción que hemos hecho, aplica para cualquier complejo, ¿no? Entonces yo digo, este factor tiene su 0, que es menos 1, el de acá tiene su 0, que es 0, y el de acá tiene su 0, que es menos 2. Ya que estos dos de acá son factores que están en el denominador, por tanto, los ceros de estos factores son justamente los polos de la función de transferencia. ¿Sí? Que se entienda bien eso. Yo le llamo, el menos 1 es el 0 de la función de transferencia, ¿no? Pero también es el 0 de este factor, del factor s más 1, porque es el valor que hace que s más 1 sea 0, ¿no? El menos 1. El menos 1 es el 0 de la función de transferencia, pero también es el 0 de este factor. Acá en este caso el menos 2 es el 0 de este factor,
pero ya visto acá en la función de transferencia sería el polo de la función de transferencia, ¿no? Algo similar acá, el 0, este valor 0, es el 0 del factor, pero a la vez es el polo de la función de transferencia, ¿correcto? Y entonces estamos graficando acá el 0 de la función de transferencia, que es menos 1, y vamos a graficar el punto S, ¿no? Que es menos 3 más 4j. Menos 3 más 4j está por acá. Entonces, este factor aplicado en S, menos 3 más 4j, puede ser representado por un vector que va desde este menos 1 hasta justamente el punto que representa S. Esto que estoy dibujando sería, vamos a ponerle así, esto de acá sería S más 1 aplicado en menos 3 más 4j. Menos 3 más 4j. ¿Sí? Ese vector está representando el factor S más 1 aplicado en menos 3 más 4j, ¿no? Y bueno, fácilmente lo podríamos verificar porque si reemplazamos menos 3 más 4j acá, pues me quedaría menos 3 más 1, ¿no? Que sería menos 2 más 4j. Es justamente este vector, ¿no? Este vector tiene componente horizontal menos 2 y como componente vertical 4, ¿no? Menos 2 más 4j. Bien, algo similar hagamos con los otros dos factores, en este caso los que están abajo. Diríamos S de este factor, el CO de este factor es justamente 0, ¿no? Que sería el polo. Bien, entonces la aplicación de este factor, o la aplicación a este factor de este valor particular de S, pues va a salir exactamente lo mismo que está acá, ¿no? Y eso igualmente puede ser representado mediante este vector. Entonces, este vector sería el factor S, voy a ponerlo así, aplicado cuando S es igual a menos 3 más 4j. Y finalmente algo similar para el tercer factor, ¿no? Que está abajo. S más 2, el polo está en menos 2, por acá dibujamos la X, y este factor aplicado en menos 3 más 4j puede ser representado por este vector. Este de acá sería el factor S más 2 aplicado en S igual menos 3 más 4j. ¿De acuerdo? Bien. Cuestión importante. Si este valor particular en el cual estamos aplicando la función g cambia, lo que va a cambiar es que este punto se va a mover, ¿no? Pero estos polos, estos dos polos y este 0 se van a quedar ahí. Es decir, los orígenes de esos tres vectores que yo acabo de dibujar, ¿no? Vector, 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 los orígenes van a seguir siendo los mismos. Si yo cambio este valor de S, es decir, quiero aplicar la función en un valor de S diferente, pues lo único que va a cambiar acá en esta gráfica es ese punto, ¿no? Pero siempre los tres vectores van a tener su origen en los polos y en los ceros.
Bien, podríamos aplicar esto que hemos encontrado acá y decir lo siguiente. Vamos a imaginar que esta distancia es A, esta distancia es A, esta distancia es B y esta distancia es C. Vamos también a ponerle nombres a estos ángulos. A este ángulo que hace la horizontal con el vector, ¿cuál era este? El de acá, ¿no? S más 1 aplicado en menos 3 más 4j, le vamos a llamar teta, o teta 1 simplemente. A este ángulo le vamos a llamar teta 2, y finalmente a este ángulo le vamos a llamar teta 3. Muy bien, por tanto, aplicando estas relaciones podríamos nosotros escribir lo siguiente. Diríamos la magnitud primero. Magnitud de G de S cuando S es igual a menos 3 más 4j es igual a producto de las magnitudes de los factores de los ceros entre producto de las magnitudes de los factores de los polos. Sería, por tanto, magnitudes de los factores de los ceros. ¿Cuáles son? Pues solamente hay un factor, ¿no? Que es S más 1. Y ese S más 1 aplicado en este valor está representado por este vector de acá, ¿no? Su magnitud es A. Entonces acá sería A. Dividido entre las magnitudes de los factores de los polos. En este caso serían este de acá y este de acá, ¿no? Que justamente son B y C. ¿Ya está? Sería A entre BC. Por otro lado, el ángulo de G de S cuando S es igual a menos 3 más 4j va a ser igual a, según esta relación, sumatoria de los ángulos de los factores de los ceros, que sería simplemente teta 1, ¿no? La primera sumatoria sería simplemente teta 1 y sería menos la suma de los ángulos de los factores de los polos, que son teta 2 y teta 3. Veamos ahora el sistema retroalimentado que habíamos visto anteriormente, que tenía la siguiente forma. Bien, habíamos visto que este sistema tiene una función de transferencia TdS definida como CdS entre RdS, que era igual a
K, GH entre 1 más KGH. Perdón, era arriba simplemente KG. KG entre 1 más KGH. Bien, trabajemos con esta función de transferencia que se suele denominar función de transferencia en lazo cerrado. Y para eso escribamos tanto G como H como la división de sus numeradores entre sus denominadores. Vamos a decir, sea GDS igual a numerador de G ds entre denominador de G ds. Y además, H ds sea igual a numerador de H ds entre denominador de H ds. ¿Correcto? Bien, escribamos esta función de transferencia utilizando estos polinomios, ¿no? Porque expresados G y H de esa manera, lo que estamos diciendo es que este es un polinomio y este es otro polinomio, polinomio y polinomio. Tendríamos, por tanto, que TDS es igual a K N de G entre D de G uno más K por NH entre DDH. ¿Sí? Y tratemos de darle la forma a TDS de la división entre un polinomio y otro polinomio, ¿no? Sería un error, me parece que esto ya lo comenté antes, pero sería un grave error decir que esto que está abajo es el polinomio denominador. Cuidado, no es así. Esto de acá no es un polinomio. ¿Correcto? Bien, para eso simplemente tenemos que multiplicar arriba y abajo por justamente estas cantidades que aparecen acá. Y tendríamos lo siguiente. DG con este DG se va, me quedaría arriba KNG de H. Y abajo me quedaría DG de H más K por NG/NH. Expresado así T, tenemos certeza de que efectivamente lo que está arriba es el numerador y lo que está abajo es el denominador, ¿no? Es decir, precisamente el polinomio numerador, para ser más específicos, ¿no? Porque efectivamente es un polinomio. N de G y D de H, ambos son polinomios, la multiplicación me da otro polinomio por una constante, o por un real me sigue dando un polinomio, por abajo también, ¿no? Polinomio por polinomio más real por polinomio por polinomio. Entonces tenemos acá claramente la división de dos polinomios, por lo cual decimos que el de arriba es el polinomio numerador y el de abajo es el polinomio denominador. Bien, imaginemos lo siguiente, imaginemos qué sucedería en el caso de que S sea un polo. Vamos a ponernos en ese condicional, vamos a decir, si S toma el valor de un polo, vamos a ponerle P simplemente, ¿no? Cualquier polo,
Pero imaginemos que S es un polo. ¿Qué pasaría en esa situación? Como sabemos nosotros, si S es un polo, significa que todo el polinomio denominador se hace cero, ¿no? Es decir, si esto es cierto, polo, tendríamos que dg ds dh ds más k ng nh tendríamos que eso es igual a cero, ¿no? Porque si ese es un polo, por definición, al ser un polo, hace que el polinomio denominador sea igual a cero. Bien, hay que darle un poquito a esto, darle la forma a esto, expresándolo de la siguiente manera. Vamos a dividir todo entre esta cantidad, ¿correcto? dg dh, para tener lo siguiente. O si no, mejor pasémoslo al otro lado y luego dividamos, ¿no? Imaginemos que pasamos esto para allá y luego pasamos a dividir. Es decir, k ng ds es igual a menos y luego dividamos entre esta cantidad. Bien, cuando dividimos hay que tener cuidado porque si la cantidad sobre la cual dividimos es cero, pues simplemente la división no se puede realizar. Si ese es un polo, ¿correcto? Significa que esto es cero. En general va a ocurrir, salvo quizá algunas excepciones, en general va a ocurrir que la aplicación de S siendo un polo a esta cantidad, en general va a ocurrir que no es cero, es diferente de cero. Entonces, vamos a suponer eso por simplicidad y por tanto vamos a poder realizar la división. Tendríamos por tanto K n de g por n de h ds entre d de g d de h ds. Este es igual a menos 1. mg entre dg, por definición, es g, ¿no? Algo similar pasa con h. Por tanto, esto sería k g ds nh entre dh es h. h ds es igual a menos 1. Entonces, acabamos de encontrar una primera relación importante que me dice lo siguiente. Si S es un polo, y de hecho este término es el mismo que aparece acá, ¿no? En este caso, uno podría de repente haber utilizado de frente esta relación y haber dicho, si S es un polo, T de S tiende al infinito, ¿no? Es decir, justamente porque el denominador, justamente esta cantidad tiende a cero, por tanto T de S tiende al infinito. Entonces, acá podríamos habernos enfocado y decir, oye, entonces esto tendría que tender a cero para que T de S tienda al infinito y por tanto esta cantidad tendría que tender a menos 1, ¿no? Ya, nosotros lo hemos hecho de manera más rigurosa, por decirlo así, y hemos encontrado eso, ¿no? Que la cantidad KGH tiene que ser igual a menos 1 para que S sea un polo. Bueno, siendo precisos, si S es un polo, se cumple esto, ¿no? Eso es lo que estamos deduciendo. Si S es un polo, se cumple esto. Claro, una pregunta interesante sería lo contrario, ¿no? Si esto se cumple, entonces S es un polo, porque lo que acabamos de deducir nosotros es si S es un polo, entonces KGH es igual a menos 1. ¿Se podrá demostrar lo inverso? Pensemos un poquito. Si esto es cierto, significa que esto es cierto, ¿no? Y si esto es cierto, entonces podemos pasar esto para allá,
tendríamos que esto es cierto, y esto lo pasamos para acá, tenemos que esto es cierto, y si esto es cierto, significa que S efectivamente es un polo, ¿no? Entonces, efectivamente, esa es una implicación. Sí. S es un polo, sí o sí, KGH es igual a -1. Lo que vamos a hacer ahora es expresar ese -1 de manera compleja. Como un complejo en su forma polar, ¿no? -1 en forma polar sería magnitud 1 y el ángulo es, como es el -1, el ángulo es 180 grados. Ángulo 180 grados. ¿No? Por tanto, podemos decir nosotros, si ese es un polo, esto es cierto, y si esto es cierto, tendría que suceder que la magnitud de esto es 1, ¿no? Sería, por tanto, magnitud de KGH es igual a 1. Y además, el ángulo de KGH tiene que ser 180 grados. Vamos a suponer, vamos a borrar esto primero. Vamos a suponer por simplicidad que el K está restringido a ser positivo. K positivo. Entonces, apliquemos eso a esta relación, podríamos decir a partir de acá que magnitud de una multiplicación por propiedad es multiplicación de las magnitudes. Entonces sería magnitud de K por magnitud de GH. Pero magnitud de K es K, ya que K estamos suponiendo positivo. Por tanto, esto sería K por magnitud de GH. Esto tiene que ser igual a 1. K, por tanto, va a tener que ser igual. Obviamente esto no puede ser 0, ¿no? Porque si fuera 0 sería imposible que esto sea 1. Por tanto, podemos pasar a dividir. Y esto sería 1 entre magnitud de GH. ¿Estamos? K es igual a 1 entre magnitud de GH. Recuerden cuál es nuestra secuencia lógica. Estamos partiendo de si S es un polo, ¿no? Entonces esta cantidad tiene que ser -1, por tanto tiene que cumplirse esto, y por tanto tiene que cumplirse esto, ¿no? De que K es igual a 1 entre magnitud de GH. Por otro lado, cuando tengo el ángulo de la multiplicación de complejos, como vimos antes, los ángulos se suman, ¿no? El ángulo de la multiplicación, claro. Entonces, tendríamos que esto es igual a el ángulo de K más el ángulo de G más el ángulo de GH simplemente. Descompongámoslo en dos partes, K por un lado y GH por otro lado. El ángulo de K por GH sería igual al ángulo de K más el ángulo de GH. Pero el ángulo de K es 0, porque K es un real, positivo encima, ¿no? Entonces, acá lo graficamos un toque. Si K es un real positivo, pues va a estar ubicado en este segmento, ¿no? ¿Cuál es el ángulo? Pues obviamente 0. Entonces, por tanto, sería el ángulo de K. Esto sería igual al ángulo de K por el ángulo de GH, pero el ángulo de K es 0, por tanto me queda que el ángulo de GH tiene que ser igual a 180 grados. Y a partir de acá surge algo bastante interesante. Vamos a
plantear lo que hemos encontrado de manera resumida. Vamos a decir esto. Si S es un polo, esto B implica a que K, G, H sea igual a -1, ¿no? Ya. Si esto es cierto, estos dos son ciertos, ¿verdad? Esto de acá es cierto y esto de acá es cierto. Entonces podríamos decir, si esto es cierto, entonces se cumple de que KGH, el magnitud de KGH es igual a 1. Bajo la suposición general de que K es positivo, esto de acá, esta afirmación que está acá, esta de acá, es equivalente a esta que está acá, ¿no? Ya, a ver, siendo precisos, yo podría decir lo siguiente. A ver, vamos a poner las afirmaciones con un numerito. Vamos a ponerle afirmación 1, afirmación 2, ¿no? Vamos a ponerle afirmación 3, afirmación 4. Vamos a ponerle a esta afirmación 5 y a esta afirmación 6. Entonces, decimos, 1 es cierto, sí, solo si 2 es cierto, ¿no? Y acá lo estamos repitiendo. Decimos, 2 implica que se cumplan 3 y 4, ¿no? Tres y 4. Voy a ponerlo en su circulito para que esté más claro. Si 2 es cierto 3 y es cierto 4. Ya. Al revés también, o sea, también sucederá. Es decir, si son ciertas 3 y 4, ¿será cierto 2? Sí, ¿verdad? Si esto es cierto, si digo la magnitud de algo es 1 y el ángulo de ese mismo algo es 180 grados, pues entonces ese algo es 1 180 grados, ¿no? Menos 1. Entonces, claramente acá es una biimplicación. Si 3 es cierto y 4 es cierto, entonces 2 también es cierto. Bien, si 3 es cierto, estamos deduciendo, bajo esta condición general, no vamos a asumir que esto se cumple siempre. Si 3 es cierto, entonces se puede deducirlo de acá. Entonces 3 implica 5, ¿no? Pero también al revés, es decir, 5 implica 3, ¿no? Porque si tenemos esto, lo pasamos para acá, tendríamos justamente lo que está acá, y ya que K es positivo, podríamos escribir lo que tenemos por acá. Entonces esta es una biimplicación. Algo similar pasa con 4 y con 6. Si 4 es cierto, acá de frente, ¿no? Como K es positivo, su ángulo es 0, entonces 6 es cierto, pero al revés también. Si 6 es cierto, ¿no? Como K es positivo, diría el ángulo de multiplicar esto por K me daría 180 más 0, ¿no? Justamente 180. Entonces, obviamente también se cumple que 4 biimplica 6. Entonces, 3 con 5, digamos, son equivalentes, ¿no? 4 con 6 también son equivalentes. Por tanto, si a esto le estoy llamando 2 y a esto le estoy llamando 1, yo puedo decir, por tanto, que 1 biimplica con 3 y 4, pero 3 y 4, ¿no? Propiedad de la
Si esto me implica esto y esto me implica esto, pues 1 me implica 3 y 4. Pero 3 es equivalente a 5 y 4 es equivalente a 6, por tanto 1 me implica con 5 y 6. ¿Sí? En conclusión, o primera conclusión, si S es un polo, entonces se cumple esto y se cumple esto. Pero lo que más nos interesa es el camino inverso. Entonces, imaginemos el siguiente escenario. Por acá nada más, vamos a imaginar que existe o encontramos un S igual, vamos a ponerle S1, tal que se cumple lo de acá. Es decir, el ángulo de G aplicado en S1 por H aplicado en S1 es igual a 180 grados. Imaginemos eso, que hemos identificado un S de tal manera que se cumple 6. Entonces, si esto es cierto, estamos imaginando el caso contrario, ¿no? Inicialmente hemos partido de acá. Si S es un polo, por tanto, se cumple que esto es cierto y esto es cierto. Pero ahora nos olvidamos de que S es un polo, ¿no? Decimos S puede ser cualquier complejo, pero vamos a suponer que S es un complejo particular S1 que cumple o tal que se cumple esta relación. Entonces la pregunta es, ¿se podrá inferir a partir de eso algo relacionado con S1 en este caso? Diríamos lo siguiente, ¿no? Si se cumple esto y nosotros encontramos la forma de que también se cumpla esto, pues por tanto se cumplirá 1, ¿no? Y 1 significa que ese es un polo. Entonces, partimos de acá, ¿no? Esta es nuestra premisa ahora. Decimos, hemos identificado un S1 tal que el ángulo de GH aplicado en S1 es igual a 180 grados. Ya. SGH aplicado en S1 va a tener cierta magnitud, ¿no? Magnitud de G S1 H S1. Ya. Tiene cierta magnitud que obviamente por ser magnitud es positivo, ¿no? La pregunta es, ¿existirá algún valor de K de tal manera de que se cumpla esto? Pues obviamente que sí, ¿no? Entonces decimos, si tenemos esto, necesariamente existe un K, vamos a llamarle un K1, haciendo referencia al 1 que le hemos puesto por acá, existe un K1 tal que K1 sea igual a 1 entre obviamente, ¿no? Si tenemos un número positivo, podemos construir otro número positivo invirtiéndolo, ¿no? Si esto vale 3, magnitud de GH aplicado en S1 vale 3, pues podemos identificar o crear o generar un K, en este caso le estamos llamando K1, que sea la inversa de eso, ¿no? 1 entre 3, un tercio. Bien, si hacemos eso, estamos haciendo que se cumpla 5. Entonces, yo digo, puedo encontrar un K, en este caso le estoy llamando K1, de tal manera de que se cumpla 5. Y por tanto, si se cumplen 6 y 5, se cumple 1, ¿no? Y esto de acá siempre lo voy a poder hacer, es decir, siempre que tenga un positivo voy a poder construir un K1 que sea la inversa de eso. ¿Por qué hago esto? Porque justamente quiero que se cumpla esta relación.
Entonces, llegamos a algo bastante interesante, ¿no? La conclusión es que si yo identifico un S, ¿no? Que haga que esto sea cierto, que el ángulo de GH sea 180 grados, va a existir un K que va a tomar este valor, 1 entre magnitud de GH, tal que, o que haga que ese S1 sea un polo, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, porque miren, si es que esto es cierto, y nosotros siempre vamos a poder encontrar un K que nos permita formar esta relación, entonces ya sería cierta la afirmación, esta es la afirmación 6, ¿no? Sería cierto 6, y con esto sería cierto también 5, con ese K especial que hemos encontrado, y si son ciertas 6 y 5, pues es cierto 1, y 1 es que es la afirmación de que ese es un polo, ¿no? Entonces, la conclusión, repito, sería la siguiente. Si yo identifico un S, ¿no? Que llámese S1 o cualquier otro nombre, tal que el ángulo de GH aplicado en ese S, en dicho S, es igual a 180 grados, siempre voy a poder encontrar algún K, ¿no? Que haga que se cumpla 5 y por tanto que ese valor S1 sea un polo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Yendo ya al lugar de las raíces, ¿no? Habíamos encontrado que el lugar de las raíces es justamente la gráfica en el plano complejo de los caminos que recorrerían los polos conforme yo cambio K. ¿Qué significa eso? Recordando lo que vimos. Yo tengo un sistema realimentado. Y digo, para cierto valor de K, los polos están por acá, ¿no? De repente. Si yo cambio el K, los polos se mueven. Sigo cambiando el K, los polos se siguen moviendo. Entonces, esos polos al moverse van creando caminos, ¿no? Que se llaman ramas. Entonces, si el sistema es de segundo orden, pues van a haber dos ramas, ¿no? Por ejemplo, digo, el polo empezó acá, se mueve así, el otro polo, son dos polos, se mueve así, de repente se chocan, de repente uno se va por acá, otro se va por acá, de manera simétrica, ¿no? Ahí está. Entonces, en lugar de las raíces me está graficando cómo serían los polos para diferentes valores de K. Entonces, si yo cojo un punto particular del lugar de las raíces, este punto, significa, si este punto pertenece al lugar de las raíces, es decir, pertenece a una de esas ramas, significa que existe algún valor de K que hace que los polos de la función de transferencia en lazo cerrado sean justamente esos valores, ¿no? Porque eso es lo que estoy diciendo, porque esta gráfica del lugar de las raíces es la gráfica de los polos de la función de transferencia en lazo cerrado, lo que nosotros estamos denominando por TDS, ¿no? Los polos de la función de transferencia en lazo cerrado conforme varío el parámetro K. Entonces, si yo cojo un punto cualquiera, lo que estoy diciendo es, si este punto pertenece al lugar de las raíces, significa que para algún valor de K particular, ¿no? Llámese K1, este punto es un polo de TDS, de la función de transferencia en lazo cerrado. Muy bien, entonces, lo que yo acabo de concluir acá, aplicado a esto, dice lo siguiente. Si yo identifico un S tal que el ángulo de GH aplicado en ese S sea igual a 180 grados, existe un valor de K de tal forma de que ese, de que ese valor de S sea un polo, ¿no? Pongamos un pequeño ejemplo. Imaginemos lo siguiente, imaginemos que G de S es igual a, pongamos cualquier cosa por acá,
S más 2 entre S más 3, S menos 1, ¿no? Y pongamos h de S es igual a, vamos a ponerle acá, 3 entre S más 4. Así de sencillo, ¿no? Imaginemos que para S igual a, pongamos cualquier complejo, S1 igual a menos 2 más 3J, para ese valor para dicho o para este valor particular de S llamado S1, imaginemos que se cumple esta relación de acá, es decir, G aplicado en S1 por H aplicado en S1, ¿no? El ángulo de esto es igual a 180 grados. Si esto es cierto, significa que yo puedo encontrar un valor de K, ¿no? Que haga que este polo pertenezca al lugar de las raíces, ¿no? O mejor dicho, no, estoy mal ahí, puedo encontrar un valor de K que haga que este complejo sea un polo, ¿no? Ahí me expresé un poco mal. Entonces, vamos a borrar esto. No, creo que eso no lo debí borrar. Bueno, no me interesa. Yo tengo el G, ¿no? Ya. Tengo el G, tengo el H, y vamos a suponer que para este complejo se cumple que este ángulo es 180 grados. Entonces, según lo que acabo de deducir, puedo encontrar un valor de K de tal manera de que esto sea cierto, y por tanto, S1 sea un polo, ¿no? Entonces yo digo, existe un K, que le llamo K1, tal que S1 sea un polo. ¿Qué significa eso? Pues significa obviamente de que S1 pertenece al lugar de las raíces, o a la gráfica del lugar de las raíces, ¿no? Yo digo, imaginemos que acá voy a graficar el lugar de las raíces, y yo ya sé por la deducción que acabo de hacer de que para cierto valor de K, llamado K1, el cual lo puedo encontrar mediante esta relación, S1 va a ser un polo, ¿no? Imaginemos S1 es menos 2 más 3J, ¿no? Acá está, este es S1. Entonces, para cierto valor de K, llamado K1, S1 es un polo. Por tanto, obviamente, S1 pertenece al lugar de las raíces, porque el lugar de las raíces está formado por líneas que representan los polos del sistema según cómo cambia el parámetro K, ¿no? Entonces eso significaría que este polo es parte del lugar de las raíces, ¿no? Alguna rama, si quieren, imaginamos por acá, simétrico, ¿no? Entonces significa que S1 menos 2 más 3J pertenece al lugar de las raíces porque existe un valor de K, llamado K1, que hace que S1 sea un polo de T, que es la función de transferencia en lazo cerrado.